abogado, es penalista, es experto y la verdad, Julio César, ¿cómo estás, hermano? Gusto de saludarte. Te cogimos en el abroche. Gusto de saludarte. Buenos días. Hermano, Julio César, mucha gente no entendió, y tú sabes que vi que mucha gente pensó que era fake la declaración del presidente respecto a los grupos extremistas, a los hermanos islámicos y esto. ¿Tú podrías decirnos un poquito más en términos legales de qué se trata y cuál es el camino a seguir? ¿Por qué se hizo eso y cuál es el camino? Por favor, buenos días, bienvenido al 99. Gracias por la invitación, saludos a todos, buenos días. Bueno, debemos considerar lo siguiente. Primero, el Ecuador, si no fue el primero, uno de los pioneros en cuanto a declarar a ciertos grupos que no necesariamente tienen una ideología político-religiosa, ¿verdad?, terroristas. Coincide en que el presidente del Ecuador va y visita a Israel y evidentemente pues toma conocimiento de que aparentemente hay unos grupos extremistas desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, que estarían operando en Latinoamérica, y el presidente hace una declaración también en cierta forma respaldando su propia creencia de que estos grupos que tratan de obtener el poder, privilegios o someter a los estados por vía de la fuerza y del terror deben ser declarados grupos terroristas. En ese sentido hace el presidente, entiendo yo, esta declaración. No nos olvidemos que el presidente se encuentra también en el Estado de Israel pidiendo asistencia, tecnología en materia de seguridad y de inteligencia, y es lógico y correcto pues los estados compartan información y se ayuden mutuamente en el combate a estos grupos que no buscan pues la paz sino la violencia. Entendería que el presidente lo hace en ese sentido, parado también en el hecho de que nosotros como Estado también estamos combatiendo a todo grupo que por la vía de la fuerza trate de imponer el terror en una sociedad, independientemente que sea una ideología política, religiosa o simplemente económica, como lo son los EDO que tenemos nosotros aquí, ¿no? Julio César, es decir que nosotros, los ecuatorianos, he visto, tú también, que después de esta famosa ciudadanía universal declarada por los que sabemos, que se metió todo el mundo y vino todo el mundo y entraba todo el mundo, han rechazado a alguna gente que no la han permitido entrar porque no tiene los antecedentes. En esa línea, vi que había mucha influencia en el Ecuador de naciones extranjeras, como por ejemplo lo declararon en el tema chino, y ahora están hablando de que hay una gran cantidad de estas personas, aclarando que el Islam no es malo, sino que son los extremistas del Islam los que hacen este problema. Legalmente tú puedes, aparte de, yo me pregunto ya, si los dejaron entrar, ¿por qué no van y saben ciudadanos que no justifican su procedencia aquí y su hacer? A ver, si tú tienes fulano, sutano, vienen de aquí, de acá, donde sabes que hay GDOs, donde hay grupos guerrilleros y tal, ¿podrías, según el derecho, investigarlos, Julio César, penalmente? A ver, el problema fue que se malinterpretó o por lo menos se aplicó indebidamente esto de la ciudadanía universal. Tú de ciudadanía universal no significa que va a dejar entrar a cualquier persona. Aquí se dejó entrar a cualquier persona. No te olvides también que hay la sospecha de que hay gente de Colombia pues que tiene antecedentes porque perteneció a la guerrilla, que estaban cedulados como ciudadanos ecuatorianos, es decir, se hizo incluso un mal uso de este tipo de identificaciones. Entonces, desgraciadamente, el Ecuador fue muy permisivo durante una época y se infiltró no solamente de ciudadanos de países latinoamericanos que no venían a querer pues migrar aquí y hacer una vida familiar, ni mucho menos, sino que también de otros países, muchos de los cuales han sentado bases para dedicarse a la exportación de drogas y al lavado de activos. Lo hemos visto a través de los casos que la Fiscalía ha publicitado en las redes sociales. Lo que hay que tener claro es que todo Estado tiene derecho a negarle a un ciudadano de otro país el ingreso al Ecuador. Y esto es incluso si tienes una visa. La visa en ninguna parte del mundo se considera un derecho, es un privilegio. Es un privilegio. Y el Estado que la otorga puede, uno, negar el ingreso,
Dos, estando aquí, revocar esa visa y pedir y darte un tiempo para que salgas, de lo contrario pueden expulsarte, ¿verdad? Deportarte, dependiendo de la situación jurídica que tengas en ese momento en que te piden que salgas del país. La fiscalía podría investigar únicamente si tiene presunción de la existencia de un delito. La fiscalía no puede, porque incluso sería una forma de discriminación, decir, como hay un ciudadano de tal nacionalidad o se presume que los de tal nacionalidad están aquí delinquiendo, vamos a hacer un listado, pedirle a migración un listado de todos los ciudadanos y lo vamos a investigar a todos. Eso no se puede hacer. Primero porque es costoso, segundo es poco viable en todos los sentidos, pero sobre todo es una forma de discriminación porque puede que haya ciudadanos de ciertas nacionalidades que están delinquiendo y no tienen por qué estar puestos en la misma canasta. De tal manera que solo podría investigar la fiscalía si tienen la presunción del cometimiento de una infracción, independientemente de la ciudadanía. Esa es otra, independientemente de la ciudadanía. Correcto, porque realmente si nos ponemos en esos niveles, yo hablaba, quizás no me expresé bien, de los que tenían presunciones. Queda claro de tu parte, Julio César, cuáles son los temas. Cecilia Druet, por favor, sigue, y Javier Segarra con Jaime Velázquez enseguida. Julio César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, yo justamente quería preguntar sobre esto. ¿Cuáles fueron los documentos o las pruebas sólidas en estos casos recientes para decir que estos grupos extranjeros eran grupos terroristas? A ver, ¿te refieres específicamente a lo que dijo el presidente? Correcto. Si te refieres a lo que dijo el presidente, mira, Israel tiene, si no el mejor, uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que es el Mossad. Si tú me preguntas a mí si Israel dice que tal grupo es terrorista, te puedo asegurar que tienen las evidencias y más que un sustento, porque esto no es de que un día deciden que porque usan burka o algo por el estilo son terroristas. No. Con toda seguridad había un seguimiento, había inteligencia con tecnología de punta, que dicho sea de paso es la razón por la cual el presidente se encuentra allá, entre otras cosas. Entonces yo creería que si el Estado de Israel dice tal grupo es terrorista, es porque ellos, según su servicio de inteligencia, tienen pleno conocimiento de eso. Ahora, evidentemente, por ser información de inteligencia, es reservada. Y es reservada por muchas razones. Primero, porque no nos interesa que la gente sepa, que esta gente sepa qué tanto conocemos de ellos, para poder ser mucho más eficaces en términos del combate. Yo entendería que si en el Ecuador Israel presume que estos grupos se encuentran, no lo han dicho así, le van a dar esa información de manera reservada a los servicios de inteligencia ecuatorianos para que le hagan el seguimiento, sin perjuicio de que los servicios de inteligencia israelita y de otros países colaboren, porque este es obviamente un asunto de interés mundial, además que el Estado de Israel tiene ciudadanos muy conocidos y ciudadanos respetables, sí, que viven en el Ecuador y que pudieran ser en un momento dado blanco o sujeto de ataques o de secuestro o de extorsión o algo por el estilo. Desde la perspectiva del derecho penal, ¿qué criterios legales deben cumplirse para declarar a un grupo extranjero como organización terrorista? ¿Y cree que las leyes actuales son suficientemente claras para abordar esa amenaza? A ver, más que la declaratoria de terrorismo se hace desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque básicamente el terrorismo es una declaratoria de naturaleza política, ¿ok? Y desde el punto de vista penal, hablemos de lo que es la fiscalía lo que hace es investigar delitos. Si dentro de la investigación de un delito determina que hay un grupo de personas que se han organizado para cometer estos delitos y parte de estos delitos es sumir a la población en el terror, en la angustia, en la zozobra, ¿verdad? En un momento dado, si tiene los elementos de convicción suficientes, ¿verdad? Encuentra manuales explosivos, intercepta llamadas, intercepta comunicaciones y determinan que se han organizado para provocar actos y atentar contra los bienes públicos y privados, puede decidir puede decidir procesarlos por terrorismo. Pero la declaratoria de terrorismo como tal es una declaratoria política que viene por parte del Ejecutivo, sin perjuicio de que la Fiscalía por ciertos actos procese a alguien por terrorismo sin que necesariamente sea un grupo terrorista como tal. ¿Y me podrías explicar, por favor, cuál es la diferencia con los delitos y las penas entre los grupos organizados o el crimen organizado y los terroristas? Bueno, lo que ocurre es que los terroristas se dedican a actuaciones o prácticas que tienen que ver con causar terror en la población, ¿okay? Ponen bombas, decapitan gente, secuestran, hacen todo ese tipo de conductas que crean zozobra y generan, pues, obviamente, preocupación de forma general, terror, por eso la palabra terrorista. Ahora, los grupos de delincuencia organizada no necesariamente son terroristas, porque un grupo de delincuencia organizada significa un grupo de gente que se ha organizado para delinquir. Puede ser delinquir, por ejemplo, lavando activos,
pero no están poniendo bombas en ninguna parte. De hecho, lo hacen de forma sigilosa. De hecho, el lavado de activos es un delito que se comete de forma sigilosa, ¿verdad? Puede ser que se organizan para exportar drogas, no necesariamente están dedicados a poner bombas. Puede ser que un grupo de delincuencia organizada se dedique para vender, entre comillas, los servicios de sicariato, pero no están poniendo bombas ni están causando terror de forma generalizada en la población, ¿verdad? Un grupo de delincuencia organizada se puede también armar para evadir impuestos, como en alguna ocasión el SRI dijo hace algunos años que habían perjudicado con más de 3.000 millones de empresas, gente que se dedicó a crear de forma abundante empresas fantasma para evadir tributos. Entonces, todos los que se organizaron para esto pueden ser considerados un grupo de delincuencia organizada. Entonces, no necesariamente un grupo de delincuencia organizada está dedicada o vinculada al terrorismo. Muchísimas gracias, Julio César. Muy clara tu explicación. Continúa la entrevista, Jaime. Gracias, Cecilia. Julio César, un placer tenerte por acá, la verdad es que... Jaime, lo propio. Buen día. Buenos días. Oye, a ver, más allá, creo que has tocado todos los temas de cómo declarar justamente a un grupo terrorista o no. Pero yo te quiero preguntar sobre tu criterio con respecto a la gira del presidente, que es básicamente, por el tema de seguridad me refiero, ir a Israel, ¿no verdad? Significa en un momento dado que se está, digamos, reforzando el Estado para poder combatir estos grupos de delincuencia o no? Yo pienso que sí. Pienso que la gira del presidente tiene una razón de ser. Cuando nosotros tenemos un país que necesita recursos, que no tiene tecnología y no tiene los medios suficientes para combatir a estos grupos transnacionales que además reciben asistencia y ayuda transnacional de otros grupos, ¿verdad? Lo que tiene que hacer el primer mandatario es liderar, no mandar ministros, como lo ha hecho ahora, es liderar, ir él y sentarse con los países que tienen la plata, la tecnología, los recursos y los medios. Los países de Medio Oriente, todos tienen los recursos y están buscando a dónde invertir. Él tiene que ir y sentarse con ellos y decirles, que estoy seguro que lo habrá hecho el presidente, un hombre que estudia economía y sabe de esto, un hombre de negocios también. Bueno, señores, ¿qué necesitan para invertir en el Ecuador? Y le van a decir, necesitamos seguridad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y el presidente tendrá que traer todos esos requerimientos para ponerlos en marcha, aprovechando la mayoría importante que tiene la Asamblea y los 4 años que tiene por delante. En materia de seguridad ha hecho lo propio, ha ido a donde, repito, uno de los países que tiene no solo más tecnología, sino uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, a sentarse con ellos a decir, bueno, ¿saben qué? Por favor, ¿de qué forma nos podemos ayudar mutuamente? ¿De qué manera o qué tienen ustedes que nos puedan vender a nosotros en materia de equipamiento, de tecnología? ¿Cómo podemos compartir información de inteligencia? ¿Verdad? Y el presidente no solo lo ha hecho bien, sino que además no ha perdido el tiempo, porque paralelo a eso, porque obviamente no puede estar en 2 lugares, ha enviado, entiendo yo, al ministro de Interior y al ministro de Defensa a hablar con el señor Bukele para ver si es que lo que ellos han implementado allá sirve o no sirve para el Ecuador y qué de lo que ellos tienen allá en el sistema carcelario, ¿verdad?, puede ser implementado aquí. Y eso es algo complementario e importante, porque si usted no controla las cárceles las controlan ellos, como sucede normalmente o ha sucedido normalmente, que se han convertido en cuarteles generales del delito en donde el Estado no tiene soberanía. Creo que la gira del presidente ha estado bien encaminada. Espero que de pronto podamos ver los resultados. Claro, ahora justamente para hacer todo o para brindar mayor seguridad, esa inversión que se pretende traer y con esa alianza en seguridad, lo que hay que cambiar es pues justamente o reformar las leyes o la Constitución, porque lo contrario, y sobre todo más que las leyes o la Constitución, vamos a la justicia como tal, es decir, buscar la manera de, alguien dice, sacar todo lo malo y dejar lo bueno, ¿no verdad? Más bien es cambiar las formas de designar jueces para, o digamos, sacar a los malos para que justamente se dé la justicia. Esa es y eso no sé cómo tú lo veas desde el punto de vista jurídico. ¿Se va a poder hacer o eso va a tomar demasiado tiempo? ¿Qué te importa? Mira, eso va a tomar tiempo, esto no es 6 meses, pero en algún momento tienes que comenzar, porque esto de la justicia lo venimos hablando desde que se fundó la República. Esa es la verdad. Algunos siempre se acuerdan de cuando se inauguró el Palacio de Justicia en Guayaquil hace el 78, imagínate, vamos para 50 años. Y el presidente Roldós decía, inauguramos el palacio cuando inauguramos la justicia. Fíjate desde cuándo hablamos de esto. Pero básicamente hay que entender que para que la justicia funcione, la mentalidad de la gente también tiene que cambiar. Porque de lo contrario, si los que designan jueces o están en los concursos están buscando la manera de poner a los amigos, no hay concurso que funcione, no hay ley que funcione.
porque en el Ecuador vivimos la práctica de echa la ley, echa la trampa. Ahora, quieres tener un sistema judicial que funcione, necesitas primero un sistema de selección a prueba de todo. 2, un sistema de evaluación para que los que no funcionen se vayan. Y 3, un sistema de sanción para que sea ejemplificado respecto de quienes se desvíen. Si quieres ir más atrás y meterle más tiempo, porque esto va a tomar mucho más tiempo, tienes que cambiar el sistema universitario. Si tú tienes universidades que gradúan gente de lo peor, que no tienen conocimiento, y esos son los que la materia prima de los concursos, de nada te sirve porque no vas a tener el mejor de los mejores, ¿verdad? Entonces, es un todo que requiere de cambio de mentalidad y también pues requiere de que todos los que estén inmersos en el sistema quieran y pongan la voluntad política, el legislativo con las leyes, el ejecutivo con la aprobación de las leyes o con proyectos de ley, la fiscalía lo propio, la Corte Nacional lo propio, el Consejo de la Judicatura, como tú dices, hay que hacer un cambio constitucional, el Consejo de la Judicatura no puede tener un génesis político, tiene que tener un génesis técnico. De nada sirve pues que tú hagas un Consejo de la Judicatura donde ninguno de los que están allá litigados no saben cómo funciona el sistema, cómo van a hacer que el sistema funcione bien. Entonces, cuando tú hagas esos cambios que se pueden hacer, creo que vas a empezar a ver la luz al final del túnel en materia de justicia. Porque al contrario, tampoco te va a servir la inversión extranjera. Porque la gente va a decir, yo quiero un país en donde si yo tengo la razón me la den y no que me la quieran hacer pagar. Claro. Y eso es lo que realmente en el Ecuador ocurre en la actualidad. Esperemos que sea así, Julio César. Le voy a dar paso a mi compañero Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier, te escuchamos todos. Gracias, Jaime. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Javier, qué gusto saludarte. Buen Igualmente. día. Oiga, solamente una inquietud. ¿Qué debemos hacer en el Ecuador para eliminar el tema de la ciudadanía universal? ¿Se puede o no? Claro que se puede, pero vas a necesitar una reforma constitucional, porque si yo no estoy equivocado, eso consta en la Constitución. Pero ojo, la ciudadanía universal no es el problema. El problema es la manera en que se interpreta, porque tú puedes no necesariamente reformar la Constitución, tú puedes que es más difícil, es más complicado, como ya lo conocemos, tú puedes cambiar una ley de inmigración, ¿verdad? Que establezca mayores controles, mayores y mejores filtros para que esa ciudadanía universal se aplique adecuadamente, porque la ciudadanía universal no dice, no es significado de deje meter a cualquiera aunque tenga antecedentes, aunque sea delincuente, ni nada que se le parezca. Es más o menos como la libertad de empresa. La libertad de empresa dentro del marco de la Constitución. Porque lo contrario, imagínate, si se pudiera interpretar abierta y libremente, yo también digo, no me puede procesar la fiscalía porque he puesto una empresa exportadora de droga y hay libertad de empresa. Pues ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, siempre se entiende dentro del marco constitucional. Por lo tanto, quien viene a pretexto de la ciudadanía universal al Ecuador, tiene la obligación de tener ciertos requisitos mínimos, ¿verdad? Entre esos, no ser una persona que esté siendo buscada por el resto del mundo por delinquir, claro. No ser básicamente un delincuente, ni venir al Ecuador a querer montar empresas para delinquir, por ejemplo. Y para eso tú no necesitas realmente reformar la Constitución, sino cambiando la ley de inmigración y poniendo requisitos más estrictos, hacer un control eficiente de cómo se hace aplicación de esa normativa. El tema es que ciertos delincuentes ingresaron con ese paro, pues, ¿no? Sí, y han hecho base aquí, han puesto empresas, la Entonces fiscalía el problema es el desesperado. Control, las autoridades que no ejercen el control. Mira, tú me vas a escuchar mucho hablar de lo siguiente que está bastante en boga, que es la inteligencia artificial. Si tú pones un sistema de inteligencia artificial que cuando tú le pones el reconocimiento facial a la persona en inmigración te va a hacer te dice no, este señor lo busca el Interpol, no está en el sistema donde pones un número que puede ser falso porque el pasaporte es falso. No te olvides que se dice que Venezuela emitió pasaportes que son reales, ¿verdad? Que no son falsos en cuanto a quién lo emitió, pero para personas que no son venezolanos, pero que se presume que son de Hezbollah, por ejemplo. Entonces, no puedes confiar en esta información, pero si tú tienes inteligencia artificial conectada con el resto del mundo y esa persona le pones en la cámara, automáticamente el sistema te dice en cuestión de microsegundos, este señor que está aquí no es el que dice ser y este señor está buscado por la Interpol y automáticamente puedes actuar. Si tú tienes ese sistema, vas a poder ser más eficiente en cuanto a la aplicación de la ciudadanía universal y cualquier otro control migratorio, tanto para entrar como para salir del país. Doctor, le quiero agradecer mucho, Eduardo. Muchas gracias, Julio César, te mandamos un abrazo, gracias por tu concurrencia y seguimos adelante. Seguiremos conversando. Cuídense, que tengan un buen día. Buen día, 9:39. Solamente recordarles que Paloma San Basilio viene el 29